¿Qué llevó a un respetado psiquiatra venezolano a cometer un crimen tan atroz? En este video desentrañamos el escalofriante caso de Roxana Vargas, una joven estudiante cuya vida fue trágicamente arrebatada. Acompáñanos a descubrir los oscuros secretos y las impactantes revelaciones detrás de este terrible suceso que conmocionó a toda Venezuela. El poder y la riqueza pueden dar lugar a niveles extremos de daño y maldad, especialmente cuando se encuentran con impunidad. Este es el caso de un famoso psiquiatra venezolano, un hombre con tal estatus que estaba seguro de salirse con la suya con muchos años de mala práctica, abuso y finalmente asesinato. Pero ese no fue el resultado para él. Roxana Vargas perdió su vida por ello, pero se aseguró de que toda la información sobre la locura de Edmundo Chirinos saliera a la luz. Primero, obtengamos algo de contexto. Venezuela es un país ubicado en el extremo norte de Sudamérica. Es conocido por sus hermosos paisajes y diversidad natural. Pero más allá de la naturaleza y en la ciudad, encontramos una verdad más brutal. Caracas, la capital, es uno de los lugares más peligrosos del mundo. La ciudad sufre un promedio de 50 muertes violentas cada fin de semana. Además, un sistema legal ineficiente y alienado está desbordado. Entonces, de todas estas muertes, más de la mitad siguen sin resolverse. Roxana Vargas Quintero nació en un pequeño pueblo llamado Valle de la Pascua, que tiene alrededor de 100.000 habitantes, y su principal actividad económica es rural. Después de terminar la secundaria, se mudó a Caracas para estudiar periodismo en la Universidad Católica de Santa Rosa. Vivía allí con su hermana Mariana y consiguió una pasantía en una de las redes más exitosas de la época en Venezuela, Radio Caracas Television, comúnmente conocida como RCTV. La cadena también era conocida por ser el principal medio de oposición a las políticas del presidente Chávez y la organización actual del poder. Mientras estaba en la ciudad, Roxana se enamoró profundamente de Mariano, un amigo de su hermana. Como todos sabemos, el amor puede tener un impacto muy fuerte en nuestras emociones, y cuanto más fuerte lo sentimos, más duele descubrir que no es recíproco. Y este fue el caso con Mariano, ya que no sentía lo mismo, pero aún así, siguieron siendo amigos. Con el tiempo, Roxana desarrolló un trastorno alimentario y comenzó a ganar peso, lo que a su vez deterioró su autoestima. Lo sabemos por el diario en línea de Roxana, donde describió lo que estaba pasando. El contenido de este diario resultaría crucial para su caso, ya que no solo describía sus problemas personales, sino que también registraba los detalles de su relación con Edmundo Chirinos. Pero ¿cómo terminó Roxana como paciente de este hombre? Chirinos apareció por primera vez en la familia de Roxana cuando Ana Teresa, la madre de Roxana, dio a luz a sus 2 hijas. Cayó en una depresión posparto y luego le sugirieron que viera a un hombre conocido como el padre de la psiquiatría en el país. La reputación de Chirinos se debía a algunos hechos. Fundó la Escuela de Psicólogos de Venezuela en 1961 y en 1981 fue elegido rector de la Universidad Central de Venezuela. Incluso fue candidato a las elecciones presidenciales de 1988, representando al Partido Comunista. Ana Teresa fue a verlo y finalmente se recuperó de su depresión. Es por eso que muchos años después, cuando Ana Teresa recibió una dura carta de Roxana, pensó que lo mejor que podía hacer era llevarla a Chirinos. Esto es lo que escribió Roxana ese día. Me siento sola, frustrada, triste. Mi vida está vacía y quiero desaparecer. Todos dicen que me aman, pero siento que no son más que palabras. Mi madre vino a visitarme este fin de semana. Me pidió que no siguiera haciéndome daño, pero no pude prometer eso. Necesito lastimarme para recordarme lo inútil que soy. Sigo respirando, pero no me siento viva. Mi madre es la única razón por la que sigo intentando, ya que sé que si intento contra mi vida, ella podría recaer en su enfermedad, así que prefiero seguir sufriendo mientras ella esté bien. La cita se fijó para el 2 de octubre. Chirinos recibió la misma carta. Después de solo 1 hora en su oficina, con Ana Teresa y Mariana allí, dio un diagnóstico. Dijo que Roxana sufría de un caso de esquizofrenia y que necesitaba tratamiento inmediato a través de una terapia de cura del sueño.
La hermana de Roxana pensó que eso era extraño, como probablemente pensaste tú también. Eso no parecía muy profesional, pero su madre ya había confiado en Chirinos. Después de todo, él era el experto. La cuarta y última sesión de Roxana fue el día en que todo cambió para ella. Se despertó en medio de una sesión y sorprendió a Chirinos con los pantalones bajados. Roxana, aunque todavía somnolienta por los medicamentos, pudo empujarlo a un lado. Chirinos rápidamente se recompuso e intentó controlar la situación, diciendo que los sedantes a menudo confundían a la gente, poniendo pensamientos en sus cabezas que no eran reales. Pero Roxana le contó todo a su madre en el camino a casa. Ana Teresa no podía creerlo, o más bien, no quería que fuera verdad. Aseguró que Roxana era virgen por entonces, así que la llevó a un ginecólogo, quien confirmó que había daños característicos de la actividad sexual. Como puedes imaginar, después de este episodio con Chirinos, la condición de Roxana empeoró más que nunca. Entonces, a fines de mes, la llevaron de vuelta a casa, congelando sus estudios en la universidad. En este punto, quizás se esté preguntando por qué no se acusó a Chirinos por sus malvados actos allí mismo. Y la verdad es que Ana Teresa nunca consideró presentar cargos contra Chirinos, ya que sabía que fácilmente podría salirse con la suya. Además, no podía pagar un abogado, y esa es la cruda realidad que enfrentan los venezolanos a diario. De vuelta en Valle de la Pascua, Roxana vio a otro psiquiatra, el doctor Pan Dávila, quien le dio un diagnóstico y tratamiento adecuados. El doctor Dávila comunicó a la familia que Roxana sufría de un trastorno afectivo bipolar, con estados de ánimo elevados y caídas rápidas. En los siguientes meses, la salud de Roxana mejoró significativamente. Entonces se le dio permiso para regresar a la universidad al año siguiente, bajo la condición de que viera a un psiquiatra colega en la ciudad. Las cosas volvían a la normalidad, o eso era lo que todos pensaban. Después de su regreso a Caracas, se reveló en el blog de Roxana que durante su estadía en Valle de la Pascua, nunca dejó de tener contacto con Chirinos y que habían desarrollado una relación cercana. Ella comenzó a visitarlo regularmente, ya no como paciente, sino como pareja sexual. Y pasaron mucho tiempo juntos en su clínica. Esto es lo que escribió en su blog. Va a ser la primera vez, con una persona mayor, en su oficina, en una camilla, sin rosas, sin música romántica y sin tensión sensual. No sé cómo actuar. La ira y el odio no me dejarán tomar la decisión correcta. Y podría arrepentirme más tarde de mis acciones. ¿Qué puedo hacer si solo hago esto para que Mariano no sea el que me lastime más? Me doy cuenta de que estoy pensando demasiado en el doctor Chirinos, lo cual no es normal, pero no es malo, porque me gusta. Si alguien sabe esto, no lo entenderá. Pensarán que estoy loca o necesitada cuando no lo estoy. Es solo un pequeño capricho para ayudarme a olvidar a Mariano. Como puedes ver, muchas de las decisiones de Roxana en ese momento estaban fuertemente influenciadas por la agitación de sus emociones. Parece que se entregó a Chirinos bajo el supuesto de que esto aliviaría el dolor de su amor no correspondido con Mariano. Podemos asumir que Roxana y Chirinos desarrollaron un sentido de confianza, probablemente fundado en la concepción de que Roxana guardaría los secretos del hombre. Pero esa confianza no duraría mucho. La familia y los amigos de Roxana dirían más tarde que ella nunca tuvo la intención de mantener en secreto a Chirinos en primer lugar, sino que estaba acumulando evidencia para exponerlo. A medida que la confianza de Chirinos crece, gradualmente le revela a Roxana lo que realmente sucede dentro de su clínica, que consta de muchas habitaciones, cada una equipada con cámaras. Le mostró a Roxana otras mujeres sedadas y cómo se había acostado con ellas. Después de esto, Roxana se volvió cada vez más irritable y amenazó con hacer pública su relación. Luego le dijo a Chirinos que había conocido a otras pacientes de él, muy jóvenes, que también habían sido abusadas por él, y que estaba planeando preparar videos con sus testimonios, incluido el suyo. También se informa que debido a que Roxana sabía que Chirinos no navegaba por internet, imprimió las acusaciones hechas contra él en línea y las deslizó por la puerta de su casa para que las viera. Todo con el simple propósito de mostrarle al psiquiatra su inevitable y próximo perdición. Y estos nos parecen como las acciones de una persona determinada.
La relación de Roxana con Chirinos no era un secreto para sus amigos. En su último día con vida, pasó la tarde con ellos en un popular centro comercial de Caracas. Mariano estaba allí. Según sus amigos, Roxana comenzó a recibir llamadas telefónicas y se separó del grupo. Alrededor de las 6 de la tarde, se fue y les dijo a todos que iba a visitar a Irma, la mejor amiga de Roxana en ese momento. Más tarde ese día, Mariana comenzó a preocuparse por su hermana, quien no respondía a sus llamadas. Irma dijo que no sabía dónde estaba Roxana y que recibió un mensaje de texto de ella diciendo que iba a encontrarse con ¿sabes quién? Ya estaba oscuro y la familia de Roxana comenzó a temer lo peor, ya que nunca se quedaba fuera y solo llegaba tarde a casa cuando estaba en compañía de su hermana y amigos. Roxana fue reportada como desaparecida al amanecer del 13 de julio de 2008 por su madre Ana Teresa y su hermana Mariana. El cuerpo de Roxana fue encontrado al día siguiente, el 14 de julio, escondido debajo de escombros y materiales de construcción en un terreno baldío cerca del Parque Caiza. Según la autopsia, la joven recibió un fuerte golpe en la cabeza con un objeto contundente, lo que le fracturó el cráneo y le provocó la muerte. Al momento de encontrarla, las autoridades consideraron varias hipótesis. Roxana podría haber sido víctima de crimen común, pero esto era en sí mismo una circunstancia rara, ya que alrededor del 90% de los asesinatos en Venezuela son perpetrados por hombres hacia hombres. Podría haber sido un secuestro exprés que salió mal, tan común como son, o tal vez podría haber sido algún tipo de accidente. Sin embargo, lo primero que Ana Teresa dio como testimonio fue que Edmundo Chirinos era responsable de la muerte de su hija. Además del testimonio de Ana, las autoridades interceptaron el dispositivo móvil de Roxana y encontraron llamadas telefónicas entre ella y el número de Chirinos realizadas el día de su desaparición. Esto fue crucial para la investigación. Verás, los casos de asesinato o cualquier caso penal en realidad no tienen tanto seguimiento en Venezuela, a menos que los gastos se cubran personalmente. Recuerda que solo la mitad de los crímenes se resuelven, y los resueltos lo están en términos de encuentros policiales con pandillas criminales. Pero cuando se menciona un nombre como Chirinos, involucrado en el asesinato de una joven estudiante, un hombre de tanto poder y reputación, conocido por ser muy cercano al presidente Chávez, era como si el mismo Iván Pavlov hiciera sonar una campana masiva sobre la capital, sobre los departamentos de policía y sobre todo el Palacio Legislativo Federal. Dejaremos eso a su propia interpretación. Hubo un intento de obstruir la investigación. Chirinos estaba convencido de que saldría como hombre libre debido a sus conexiones con el gobierno. Pero algunas cosas harían imposible cubrir los crímenes de Chirinos. Primero, la integridad moral de quienes participaron en representar a Ana Teresa, quienes dieron testimonio verdadero de sus hallazgos. Segundo, los trabajos de periodistas e investigadores independientes que no solo se movieron por ganancia personal, sino también por un genuino interés en encontrar justicia para Roxana y su familia. Y tercero, según Ibellice Pacheco, autora del libro titulado Sangre en el diván, el caso de Edmundo Chirinos, tan pronto como se hizo público el caso y se anunció la participación de Chirinos, una avalancha de víctimas anteriores comenzó a aparecer, acusando al renombrado psiquiatra de su perversión. Veamos la evidencia, tal como se indica en el documento oficial de su sentencia. El 18 de julio, la policía entró en la oficina de Chirinos y realizó una prueba de luminol. Encontraron rastros de sangre en la pared y la alfombra, a partir de lo cual se determinó que la víctima fue arrastrada 3 metros y 20 centímetros. Aquí es donde tuvo lugar el asesinato. También había rastros de sangre en el diván, donde encontraron uno de los pendientes de la víctima. Un análisis de ADN estableció que la sangre pertenecía a Roxana. Y el pendiente faltaba en la oreja de Roxana cuando se encontró su cuerpo. Un oficial informó que el automóvil de Chirinos tenía un fuerte olor a fruta fermentada, específicamente mango, que se sabía que alteraba los resultados de la prueba de luminol. Además, estaba el blog de la joven estudiante, en el que revelaba sus desventuras, amores y desamores, así como sus encuentros sexuales con su psiquiatra. La policía presentó alrededor de 80 elementos de prueba que apuntaban a Chirinos como el perpetrador. Las noticias sobre el asesinato se difundieron rápidamente por todo el país.
pero el horror en torno a la persona de Chirinos apenas comenzaba a surgir. La investigación aún estaba por revelar los vicios pervertidos históricos del psiquiatra. La policía irrumpió en su penthouse, ubicado en una zona privilegiada de Caracas. Se encontraron 1.200 fotografías en él, muchas de las cuales eran de mujeres desnudas y claramente sedadas. Había 3 de Roxana. Las investigaciones concluyeron que Chirinos había estado haciendo esto durante al menos 40 años, ya que algunas fotos eran muy antiguas, sepia. La ley en Venezuela dicta que los hombres mayores de 70 no pueden ser enviados a prisión, sino que solo pueden permanecer arrestados durante 4 años. Chirinos tenía 71 años en el momento del juicio. Irónicamente, este procedimiento fue anulado por un artículo de la ley que protegía el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Así que fue condenado a 20 años de prisión por asesinato. Por razones desconocidas, el jurado no persiguió el hecho de que Chirinos debió haber sido ayudado por alguien para la disposición del cuerpo, por lo que no se emitió una investigación para encontrar quién era esta persona. Tampoco se menciona nada de sus crímenes de abuso sexual y no se impusieron sanciones en ese momento por sus violaciones del Código del Profesional de la Salud. Después de un año en la prisión de Yare, Chirinos sufrió un derrame cerebral y fue puesto bajo arresto domiciliario. Y 2 años después, fue encontrado muerto en su casa por causas naturales. Aún así, hay algunas cosas que aún no entendemos sobre el caso. Comencemos diciendo que cualquier procedimiento legal en Venezuela debe estudiarse con el máximo escrutinio. No es un secreto que todo el sistema está fuertemente comprometido por quienes están en el poder. Quizás lo mismo podría decirse de la mayoría de los países hoy en día, pero Venezuela es una expresión radical de eso. El motivo del asesinato, por ejemplo, sigue sin respuesta, ya que Chirinos nunca admitió sus crímenes. Por lo tanto, queda a la especulación. La defensa de Chirinos intentó argumentar que todo fue una trampa, un ataque político para deshacerse de un fuerte representante del régimen de Venezuela. Y aunque esta sospecha no es del todo imposible, no creemos que resista la más mínima investigación. Ahora bien, ¿Chirinos planeaba matar a Roxana? ¿Era eso lo que tenía en mente cuando la llamó el día de su desaparición? Esta sería una decisión fría y premeditada, y tendría sentido ya que Roxana había expresado su deseo de acabar con él. Y no olvidemos que Roxana trabajaba para RCTV, una cadena que seguramente tendría interés en exponer a Chirinos. Pero esto realmente no encaja con los elementos del caso y no explica por qué la mataría en su oficina. Las calles de Caracas eran lo suficientemente peligrosas para eso. Lo que creemos, considerando todo, es que fue un crimen pasional. Chirinos asesinó a Roxana en un ataque de rabia, probablemente al confrontar los verdaderos planes de Roxana. Otra cosa que nos cuesta entender es cómo una familia como la de Roxana podía permitirse un psiquiatra tan reconocido. Se decía que Chirinos había tratado a 3 presidentes y una primera dama, y eso no se correlaciona realmente con el perfil de Ana Teresa o Roxana. Entonces, Chirinos tenía interés en ver personas que no podían ofrecer una ganancia financiera. Después de todo, el comunismo es conocido por brindar servicios de forma gratuita, especialmente a aquellos que luchan financieramente. Pero es obvio que Chirinos no estaba impulsado por sus ideales comunistas. Simplemente encajaba en su perfil. Trataba a personas que no podían pagar sus servicios para atraer víctimas para su vicio pervertido. Hasta el día de hoy, estamos profundamente conmocionados por las implicaciones del asesinato de Roxana. Incluso después de una investigación intensiva y de unir cabos sueltos, muchas preguntas siguen sin respuesta. Edmundo Chirinos era un hombre vil, y nos sorprende la poca consideración que tenía por sus pares. Más aún cuando mostró tal habilidad para procesar trabajos intelectuales en muchos idiomas y pudo elaborar rápidamente cualquier idea con extrema agilidad y elocuencia. Sus logros, resultados e iniciativas están ahora condenados para siempre a la oscuridad de sus crímenes. Pero hasta aquí llegamos con este caso, y si deseas seguir adentrándote en sucesos oscuros, te dejo este video.